Y vamos a ver que de una condición espiritual muy especial que tuvieron esos personajes, Dios los cogió y con ellos hizo obra misionera. Traigo 3 ejemplos, 2 ejemplos de profetas y un ejemplo de una persona muy singular, de una persona muy simple. Antes de empezar, yo quiero que donde están, inclinen sus rostros, que vamos a orar. Qué bueno, Padre querido, que tú estás aquí, que tu Santo Espíritu también va a impresionar nuestros corazones y de una manera, Señor, sensible, vas a permitir que mis palabras dirigidas por Él puedan afianzarse en el corazón y en la mente de quien nos escucha. Te lo imploro y suplico en el nombre de Jesús. Amén. El primer personaje que vamos a estudiar es de Jonás. Recuerdan, Jonás era un profeta de Judá y su experiencia está descrita en el libro, por supuesto, de Jonás, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Jonás había estado escapando de Dios. Y había estado escapando de Dios porque Dios lo había encomendado a una misión muy especial, a un trabajo muy especial. Esa misión que Dios le había encomendado a Jonás está en el libro de Jonás, en el capítulo número 1, por favor, los que quieran acompañarme. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versos 2 y en el capítulo 3, verso número 4. Dice el Señor: levántate, ve a Nínive. Estoy leyendo el versículo número 2 del capítulo número 1. Y pregona contra ella porque su maldad ha subido ante mí. Y en el versículo número 4 del capítulo número 3 dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de obra misionera que tenía que hacer Jonás. Pero Jonás se puso nervioso. Y no se puso nervioso por las palabras que había escuchado del Señor, sino que se puso nervioso por el lugar a donde iba a ir. Y con razón, ¿no? Dice la Biblia, me enseña, de que Nínive era una ciudad muy grande, que tardaba 3 días para atravesarla yendo de un lugar o de un extremo a otro. 2, que Nínive era una ciudad muy peligrosa. Esa era la razón por la que Dios había emitido juicio contra ella. Y 3, porque a Nínive no eran bienvenidos los israelitas. Era algo similar de lo que pasaba con los samaritanos y los judíos. Esa fue la razón por la que Jonás tuvo miedo de ir a Nínive. Hizo todo lo contrario de lo que le había pedido el Señor, ¿no? Jonás ve por aquí y Jonás fue por el otro lado. Fue a una agencia de viajes y compró un boleto diferente a donde Dios lo había mandado. Se embarcó para Tarsis y de Tarsis Dios lo cogió. Yo no creo que un buen lugar para tomar vacaciones sea dentro de un pez, pero ahí el Señor lo sacó. Ustedes la historia la conocen. Yo quiero centrarme en algunos aspectos tal vez que no le había prestado atención cuando yo leo la historia de Jonás. Pero Jonás hizo algo increíble dentro del pez. Él primero oró. Dice el versículo número 1 del capítulo 2: entonces desde el vientre del pez Jonás oró al Señor. ¿Y ustedes piensan que Dios respondió esa oración? Sí, sí lo hizo. Porque si vas al versículo número 9 y 10 vas a encontrar la respuesta. El versículo número 9 dice: pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación viene del Señor. Y el versículo 10 dice: entonces el Señor mandó el pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez lo puso en Nínive. Lo puso en Nínive en esta ocasión.
Y allí Jonás volvió a hacer su pregón que Dios le había pedido que hiciera. Yo no quisiera imaginarme de qué manera lo hizo Jonás, porque Jonás tenía un concepto muy especial acerca de los ninivitas. Si fuera por él, por Jonás, los ninivitas nunca se hubiesen salvado, porque él tenía un prejuicio. El prejuicio es una de las cosas que imposibilita la actividad misionera o la actividad de evangelización en aquellos que quieran hacer evangelización o obra misionera. Y esos prejuicios que provienen de dos palabras, anticipar, y juicios, conceptos, era lo que hacía que Jonás también fuera renuente al mandato que Dios le había dado. A veces a mí me pasa eso. Yo no sé cuántos de ustedes puedan pasarle, que cuando emitimos conceptos hacia una población, hacia un grupo de personas, hacia otro tipo de actividad, nos limitamos nosotros en hacer esa actividad. Jonás no fue la excepción. Si ustedes van a recordar la historia también de los discípulos con Jesús, cuando ellos le reclamaron a Jesús que habían reprendido a unos, ¿recuerdan la historia de Lucas? Que habían reprendido a unos discípulos que estaban también predicando al Señor. Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, no, déjelo que hagan, porque el que es conmigo, conmigo es. O el que es contra mí es. Entonces, él tenía esa dificultad, Jonás. Jonás no venía de Judá, él venía de una condición espiritual que puede ser la de nosotros hoy y que nos impide hacer también la evangelización o la testificación o la obra misionera. Pero de ahí Dios cogió a Jonás y lo puso en Nínive para que pregonara el mandato, la misión que Dios le había dado. Hay algo también bien curioso, que es que resulta, es decir, da efectos positivos lo que hizo Jonás. Nínive se salvó. El versículo número 11 del capítulo número 4 nos dice que fueron 120,000 personas las que se salvaron. Pero saben que Jonás se enojó, un profeta de Dios. Se enojó porque dio resultado el pregón que él hizo. Increíble. Jonás no quería nada con los ninivitas. Y Jonás pensaba que él podía hacer las cosas por sí mismo, cuando realmente lo que nosotros necesitamos hacer para hacer la obra del Señor es ir detrás del Señor. Él quiso anticiparse, él quiso hacer las cosas a su manera, por la condición espiritual que él vivía. Pero no, hay textos personalmente que se mencionan que uno va delante del Señor. Eso a mí, esos textos bíblicos a mí me inquietan. A mí me gusta ir detrás del Señor, para que sea el Señor quien habla, sea el Señor quien toma. El segundo personaje, bueno, ahora que hablo de esto, hay algo que también hizo Nínive. Después del pregón de Jonás, toda la población de Nínive hizo ayuno. O sea, hubo una combinación de dos cosas que hizo entre Jonás, hizo Nínive. Jonás oró y tal vez también ayunó, porque yo no me imagino que Jonás, dentro de un pez, en medio de tantas cosas, jugos gástricos, piedras, algas, moluscos, él pudiera alimentarse de algo. Así que Jonás también debió haber ayunado dentro del pez. O sea que no solo oró, sino ayunó, y Nínive ayunó. Una buena estrategia para evitar los juicios del Señor. ¿Sabe que cuando uno ora y ayuna, recibe bendición del cielo? ¿Qué le pasó a Nínive? Nínive en esa ocasión no fue destruida, aunque 100 años después fue destruida
cuando el profeta Nahum llevó el mensaje, pero en esta ocasión no. Yo quiero invitar hoy a la iglesia como parte de las actividades que estamos proponiendo para la vigencia del 2009 con los nuevos oficiales departamentales, es que realicemos jornadas de ayuno y oración. Y la primera